Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta noche neoliberal. Hoy hablaremos del rol de la banca y su vinculación con Lenin Moreno desde que comenzó su mandato. Empezaremos diciendo que la banca, como sabemos, es un invento judío, pero hay cosas interesantes de cómo funcionó en la conquista, en las guerras de la independencia y cómo funcionó en Ecuador a partir del siglo XIX y del siglo XX. Básicamente el siglo XX y siglo XXI ahora. En general se puede decir que la banca fue un invento judío, como les repetía, y se consolida luego de que los judíos son expulsados de España a raíz de la conquista de América. La razón por la que son expulsados de España a raíz de la conquista de América es porque los judíos habían financiado las expediciones, comenzando por la expedición de Cristóbal Colón. Por supuesto, también financiaron la de Hernán Cortés, la de Pizarro, el viaje de Magallanes y otras más. Pero cuando ellos reclamaron la parte que les correspondía porque ellos habían prestado dinero, el gobierno español optó por declararlos enemigos del Estado, enemigos de la corona, los obligó a salir si no se convertían a lo que se llaman los judíos sefarditas, judíos que eran al mismo tiempo católicos. En aquel tiempo España había entrado en conflicto con algunos países, más que España, la Iglesia Católica había entrado en conflicto con algunos países como Alemania, los pueblos germanos, donde se había desarrollado el protestantismo con Lutero a la cabeza. También en Holanda, donde se había desarrollado el protestantismo con Calvino a la cabeza, y en Inglaterra, donde prácticamente Enrique VIII se separó de la corona de la Iglesia Católica y creó una iglesia propia, la Iglesia Anglicana, donde él era la máxima autoridad y sigue siendo la máxima autoridad de esta iglesia, la reina de Inglaterra actual. Pero ¿qué sucedió? Cuando los judíos fueron expulsados, buscaron refugio en Holanda, en Inglaterra y en Alemania. En esos países, ellos financiaron y crearon los bancos. Uno de esos bancos que ellos crearon es el Barclays Bank. Pero también los judíos, aparentemente, no se puede afirmar con seguridad, fueron financistas de los piratas. Primero, y luego fueron financistas del tráfico de esclavos desde África a América, que fue, por supuesto, el mayor negocio que existió antes de que se declarara en 1850 la abolición de la esclavitud en algunos países y además Inglaterra iniciara la persecución de los barcos traficantes de esclavos que circulaban por el mar. Pero, ¿cómo es esto de que y por qué razón los judíos que salieron de España financian a los piratas y financian el tráfico de esclavos? En primer lugar, financian a los piratas porque, con toda justicia, los piratas les ayudaban a recuperar parte de lo que con justicia se merecían. Ellos invirtieron en las expediciones españolas de conquista y lo lógico era que tenían que recibir la compensación por su inversión. Pero al hacerles la trampa, el gobierno, la corona española, pues aplicaron la misma medicina. Si me robas, te robo. Y comenzaron a comprar los productos del robo de los piratas. Luego el Barclays Bank descubre la necesidad de mano de obra en América, pues en América, en especial en Norteamérica, se habían quedado sin población, porque la conquista norteamericana, la conquista anglosajona, era una conquista racista, discriminatoria, asesina. Mataba a los indios, pagaban recompensa por los indios muertos. Entonces, esta conquista racista que expandió a los anglosajones por Norteamérica también tuvo una descompensación. No tenían mano de obra. Todo lo contrario a lo que sucedía en América del Sur.
La conquista no fue racista, los españoles prefirieron el mestizaje y había una gran cantidad de mano de obra en Sudamérica y en Centroamérica, en México. La compensación fue traer esclavos. ¿Por qué? Porque además, a pesar de que había una gran cantidad de mano de obra en América Latina, las condiciones fueron favorables para que se expandieran pestes como la viruela, el sarampión, la tosferina, la malaria, la gripe, la influenza, que devastaron a las poblaciones. Tal es el caso de la Amazonía, que quedó prácticamente despoblada después de pestes como la de la gripe. Entonces, la solución fue traer negros. Cuba se convirtió en una isla donde los traficantes de negros, que no eran españoles, porque los españoles en sí no eran traficantes de negros, los españoles eran más comercializadores de los negros, traficantes, que traían los portugueses, los holandeses y los ingleses, se los vendían y ellos a su vez revendían. Entonces tenían una base de venta de esclavos en Cuba, otra base de venta de esclavos en Cartagena de Indias, de donde se originan los indígenas, los negros que tenemos nosotros en el Valle del Chota, en el Valle de Loja. En cambio, los negros que vienen y llegaron a la costa ecuatoriana vinieron desde Angola, son los mandingo, estos del occidente de África. Bien, una vez que teníamos esto, entonces vemos cómo la banca, que fue el invento, comenzó a financiar negocios, comenzando por el financiamiento del tráfico de esclavos. Cuando llega la independencia, prácticamente Inglaterra estaba entregada a la banca, porque Enrique VIII, como les explicaba, pues tuvo conflictos, y cuando Sir Francis Drake hace su mayor robo, el robo del barco que se llamaba el Cacafuego, y todo ese enorme botín, que era el mayor barco construido por la flota española y llevaba oro, esta enorme cantidad de oro, él no sabía qué hacer con ella. La llevó a Inglaterra, la reina Isabel la aceptó muy agradecida, le ayudó a pagar las deudas de Inglaterra. Inglaterra se convirtió en la Somalia de Europa, era el reino que protegía a los bandidos, y España decidió acabar con esto y envió su enorme flota, la más grande del mundo, que se llamaba la Armada Invencible. Esta Armada Invencible fue al frente de España, de Inglaterra, y vino un huracán, le destruyó a la Armada Invencible. Estaba Francis Drake, que la reina inmediatamente le dijo que deje de piratear en el Caribe y que venga corriendo a salvar a Inglaterra. Terminó de darle unos 4 cañonazos a los barcos que quedaban y dirigió las tropas navales de Inglaterra, y así Sir Francis Drake se convirtió en héroe nacional de Inglaterra. Un pirata que empezó su vida de pirata y de ladrón a los 6 años. Bien, es ahí donde entonces tenemos el primer vínculo de la mafia, luego de la mafia de la banca. Por supuesto, en Alemania esto se complicó porque los judíos alemanes, dominaron todo el mundo financiero de Alemania, y por supuesto los judíos alemanes eran muy inteligentes. Por ejemplo, los judíos alemanes fueron la cuna de Carlos Marx, que él es el que denuncia cómo el capitalismo, que es prácticamente un invento judío, comienza a apropiarse de la vida de los seres humanos y convierte a los seres humanos en simplemente mercancía. Eran mercancía, el trabajo humano ya era una mercancía, el ser humano en sí es una mercancía, que comenzó, como les dije a ustedes, con el tráfico de negros. Posteriormente tuvo otros genios importantes como Einstein, que cambió toda la física. Y así tenemos también a Freud, que era judío y que cambió toda la psicología. Pero entonces, este mundo de los judíos tan inteligentes, tan desarrollados, tenía una contraparte que era el mundo del dominio económico. Hitler reaccionó contra esto, los culpó de todos los males, los persiguió, los asesinó, los encerró en campos de concentración, los destruyó. Inglaterra, por el contrario, protegió a los judíos, al igual que lo hizo Estados Unidos. Y los judíos se convirtieron prácticamente, actualmente, en los dueños de lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Ellos prácticamente manejan, con Rothschild a la cabeza, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una organización independiente del Estado y que es la que decide cuánto circulante tiene que tener Estados Unidos y cómo funciona el dinero. Entonces, la banca en Ecuador también comienza a aparecer de mano de judíos y de algo que era diferente, los libaneses. Entre ellos aparece Filambanco y aparecen otros bancos, el Banco Comercial y Agrícola, primero el Banco Comercial y Agrícola, y en los comienzos del siglo XX, cuando ya llegamos a la separación de la Iglesia del Estado a través de la Revolución Liberal, la banca comienza a hacer lo que para antes estaba prohibido. Antes era un delito la usura, es decir, prestar dinero y cobrar intereses era un delito, pero con la Revolución Liberal aparece prácticamente la banca y la banca comienza a prestar dinero y a recuperar dinero. Y en Ecuador hace algo más, inclusive llega a fabricar su propio dinero. Cada banco tenía su propia moneda, hasta que en 1927 se da una gran quiebra bancaria, porque se da una depresión en el mundo, la depresión de los Estados Unidos se contagia al resto del planeta. En Ecuador también sufrimos eso y tuvimos que crear el Banco Central y una moneda que se llama el Sucre. Esta moneda del Sucre siguió viviendo y los bancos siguieron floreciendo, se consolidaron algunos bancos como bancos superbancos. El Filambanco era uno de ellos, de los hermanos Isaías, y estos bancos en Ecuador además consolidaron su poder apropiándose de los medios de comunicación. Eran los mayores tenedores de medios de comunicación, canales, radios, periódicos. El telégrafo fue juntamente de uno de los grandes banqueros, Aspiazu, la familia Aspiazu Seminario, que comenzaron su vida como cacaoteros, luego pasaron a banqueros y terminaron dueños de la prensa. Cuando llega el gobierno de Rafael Correa, después de la gran quiebra bancaria que se produce porque los bancos en Ecuador consiguen hacer una ley que les permite autoprestarse al dinero. Ese dinero autoprestado lo invirtieron en dos formas. La una lo invirtieron en el negocio del camarón, las camaroneras, porque las camaroneras eran realmente una inversión tan altamente rentable que superaba al narcotráfico. Entonces, había un excedente de circulante en el mundo. Los bancos también internacionales comienzan a prestar dinero a América Latina, prestan dinero a los bancos, los bancos prestan dinero a las personas tienen que pagar interés por el dinero prestado, ellos a su vez ofrecen intereses altísimos a la gente que deposita el dinero en los bancos y hacen un juego nuevo, una especulación del valor del dólar. Sacaban dólares, los ponían en cuentas en los paraísos fiscales y cuando el dólar comenzaba a subir, lo volvían a meter, ganaban dinero, recogían todo, volvían a hacer que el precio del dólar baje. Cuando el precio del dólar baja, lo compraban de nuevo, lo sacaban del país, volvía a subir el precio del dólar, lo volvían a meter, volvía a bajar el precio del dólar, compraban dólares, volvía a subir el precio del dólar, volvían a sacar el precio. Y este juego les permitió ofertar hasta 160% de interés anual a los depositantes. La gente comenzó a vender sus casas, sus bienes, para depositar el dinero en el banco, porque decían, no es posible que mi casa me pague tanto el arrendador, si el banco me va a pagar 10 veces más si le pongo a intereses. Y esto fue lo que enloqueció. La suegra de mi hermana vendió su casa en la Villa Flora para poner en estos bancos. Estos bancos le quebraron, ella se quedó sin casa, recuperó algo de dinero. En el caso mío, yo era exportador de flores. Había el Banco Popular que tenía una filial en Moscú. El dinero que yo sacaba de la comercialización de flores en Moscú lo ponía en el Banco Popular. El Banco Popular tenía ese dinero, lo colocaba en las Islas Caimán y lo iba trayendo y lo iba metiendo cuando le convenía, porque el precio del dólar era inestable. Entonces, cuando quebró, yo no pude recuperar nada de mi dinero porque estaba en las Islas Caimán. El gobierno no me podía dar esos papelitos que dieron, disque en compensación de la deuda, papelitos que fueron comprados por el banquero que ahora quiere ser candidato, y Lazo, Guillermo Lazo, los compró a precio de gallina pestada y luego los cobró a su verdadero valor y se enriqueció y ahora tiene 4.000 millones de dólares, se dice que tiene
de riqueza, su banco, el Banco de Guayaquil, del que él se apropió, sin saber leer y escribir, como se dice, siendo un bachiller. Bien, es así como ha funcionado la banca. Y en Ecuador ahora tenemos el problema de que Lenín Moreno le devolvió a la banca el poder. Primero, cuando llegó al poder, lo primero que hizo es reunirse con los banqueros y decir que, bueno, al comienzo él se sentía mal con los que votaban en contra, pero ahora prefería a los que votaron en contra, como los banqueros, a los que habían votado a favor, como nosotros. Y efectivamente así lo hizo. Les entregó el dinero electrónico y ahora está a punto de nombrar un superintendente de banco que va a tratar de ser el individuo que va a limpiar los malos nombres de la banca ecuatoriana, para procurar devolverles los medios de comunicación, porque ya los ha sacado a la venta a los canales que eran de Filabanco, el canal Gamavisión, el Telecentro, ha sacado también a la venta a las radios, por supuesto. Estos van a volver a ser de la banca, pero con testaferros, como es el caso de Teleamazonas, que tiene un testaferro y el dueño sigue siendo el mismo del dueño del banco del Pichincha y del Diners Club. Entonces, este sistema va a seguir funcionando y esto es lo que estamos viviendo ahora, la devolución de la banca. ¿Qué es la banca? La banca es un sistema mediante el cual los ricos toman el dinero de otros ricos y de todos los ecuatorianos y de los pobres que se depositan en el banco, pero se lo prestan al que ellos consideran que debe prestarse. ¿Quién es? El individuo que tiene garantías. Usted no tiene garantías, yo no tengo garantías, entonces los ricos tienen garantías. A los que tienen conocimientos. Usted no tiene conocimientos, yo no tengo conocimientos, pero el hijo del rico sí puede contratar a un ingeniero, un científico, un técnico y puede tener conocimiento. Y a los que tienen poder, a los que ellos tienen relaciones de familia, han sido poderosos toda la vida, tienen relaciones con el gobierno, el ministro es su amigo, el compadre también, el otro del tenis club también, el del Club Unión también, se me enredan entre ellos y ahí se prestan el dinero suyo y mío. Cuando le toca prestarnos a nosotros, nos piden intereses sanguinarios y nos condenan. Por ejemplo, actualmente, inclusive el dinero nuestro y el dinero del petróleo, el dinero del oro, el dinero de la riqueza nacional, de los impuestos, va a parar en la Corporación Financiera Nacional. Pero la Corporación Financiera Nacional no le presta al común de los ecuatorianos, le presta el dinero al que tiene más de $100,000 anuales de ingreso. Entonces usted tiene que tener más de $8,000 mensuales de ingresos, y eso lo tenía el presidente de la República cuando era el presidente Gutiérrez, porque él ganaba 9,000. Cuando ya fue presidente Rafael Correa, se bajó el sueldo a 6,000, entonces ya él no podría, por ejemplo, acudir a un préstamo de la Corporación Financiera Nacional. Y además, cuando le prestan el dinero, ya no existe esto de la dación en pago, que consistía en que si usted le prestan para una casa, no puede pagar, usted devuelve la casa y el banco se queda con su casa y con las cuotas que había pagado. Pero ahora ya no. Se inventaron un sistema mediante el cual usted devuelve la casa y sigue debiendo el 20%, y se quedan además con todas las cuotas que usted había pagado, con su casa, y sigue debiendo el 20%. Esto es el nuevo sistema que está reinando en el Ecuador. Por eso estamos ahora entregados nuevamente a la banca y a su poder, que además ha recuperado prácticamente sus medios y en confluencia con los medios de comunicación manejan el gobierno ecuatoriano. Muchas gracias.